Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Aunque Donald Trump defienda las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico bajo el pretexto de su lucha contra el narcotráfico, hay rechazo a esta nueva política, doctrina Monroe en nuestra región. Los pueblos del mundo han alzado su voz, decenas de ellos en ciudades estadounidenses y también en Oslo, rechazando la agresión militar y la presión económica. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de qué van estas ejecuciones extrajudiciales. Vamos a desplegar por ello nuestro mapa mundi. Vamos a identificar de color azul al Mar Caribe, pero también al Océano Pacífico. Según la investigación que ha publicado el diario The Washington Post desde el 2 de septiembre del año 2025, Estados Unidos habría ejecutado ataques militares letales contra presuntas embarcaciones que, según ellos, transportaban droga y fentanilo. Ninguno de estos extremos ha logrado ser comprobado ni probado por las autoridades estadounidenses, causando la muerte de al menos 87 personas en estos puntos. Por ello, identificamos con esos radares también, con esas miras, a estos ataques, a estas ejecuciones extrajudiciales. Según este informe, las fuerzas estadounidenses realizaron al menos 22 ataques efectuados en aguas internacionales. 11 se realizaron en el Caribe y otras 11 en el Pacífico Oriental, de los cuales han resultado destruidos 23 botes. Washington sigue justificando sus acciones, calificándolas como tripulaciones narcoterroristas, sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones. Incluso Naciones Unidas y la propia DEA han señalado que en Venezuela no se realiza cultivos de droga, tampoco es un epicentro de tránsito y menos contiene laboratorios, ya que más del 80% de estas rutas salen desde el Pacífico y solo el 3% por el Caribe, específicamente por la Guajira colombiana. Hay que decir que entre las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales apuntan sobre todo a pescadores de distintas nacionalidades como Trinidad y Tobago y colombianos. 22 intervenciones según las últimas investigaciones que también ha venido desarrollando este medio de comunicación. Esto ha desatado las reacciones sobre todo de las autoridades colombianas y el eco que también han hecho otras naciones soberanas como Venezuela, rechazando lo que han calificado como delito que cometen contra la humanidad de civiles en esta región. Vamos a revisar nuestro mapa ante la postura que ha marcado Colombia, rechazando de forma categórica cualquier operación militar extranjera no autorizada dentro de su territorio. Lo decía la canciller colombiana Rosa Villavicencio, ahí la tenemos en nuestro mapa, enfatizando que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en otro territorio sin que exista un consentimiento, advirtiendo que esto se trata de una acción unilateral que viola la soberanía nacional y la propia Carta de Naciones Unidas. A esto se sumaba también el post que colocaba el propio presidente colombiano Gustavo Petro denunciando hallazgos de cuerpos sin vida en zonas como la Alta Guajira, que podrían indicar que se trataría de personas asesinadas también por estos bombardeos unilaterales, arbitrarios e ilegales que sigue cometiendo Estados Unidos bajo su política de seguridad nacional. ¿Qué representa esto? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Vamos a someter este tema al análisis, ya los tenemos, desde la Argentina nos acompaña Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige también el portal de dataurgente.com. Hola Sebastián, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, bienvenido. Hola Paula, un gusto grande estar una vez más aquí con ustedes. También recibimos a Luis Alfonso Mena, periodista, historiador, nos acompaña en directo desde Colombia. Luis Alfonso, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, bienvenido. Hola Paola, buenas tardes, gracias por la invitación. Luis Alfonso, me gustaría empezar contigo porque venimos revisando nuestro mapa una postura contundente desde Colombia, no solamente desde su canciller, sino también de su propio presidente. ¿A qué se refieren con el respeto a la Carta de Naciones Unidas y sobre todo al derecho internacional, que además no está ni siquiera en un tipo de condicionamiento? Es decir, hay que interpretar la ley o simplemente cumplirla.
¿Qué representa estas ejecuciones extrajudiciales para nuestra región latinoamericana? Desde hace varios meses el presidente Gustavo Petro ha fijado posición, lo hizo en septiembre cuando compareció ante la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas en su sesión general y allí denunció a Donald Trump como responsable de las masacres que se empezaban apenas y apenas comenzando el presidente Petro comenzó también a denunciarlas e instó a las Naciones Unidas a hacer respetar sus principios que están contenidos en la Carta de las Naciones, que tiene una construcción histórica desde su nacimiento, pero que además instó a las Naciones Unidas, al presidente Petro, a que haga cumplir las normas internacionales y el derecho penal internacional. El presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas denunció a Donald Trump por los crímenes por las que calificó desde ese momento como ejecuciones extrajudiciales y lo ha venido planteando durante los meses siguientes, hasta el punto de que en el mismo centro de la ciudad de Nueva York, en Times Square, en un mitin, el presidente Gustavo Petro instó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a no dirigir sus armas, a no apuntar sus armas contra la humanidad. De modo que fue una posición muy firme, muy enhiesta, muy valiente también, retando al imperio en sus mismas fauces. Y en las semanas siguientes pues ha venido exigiendo la intervención de la comunidad internacional. Apenas hace unas horas, en un encuentro que ha sostenido, en un encuentro internacional de policías de todo el continente, el presidente Gustavo Petro volvió a denunciar estos crímenes, estas ejecuciones extrajudiciales, y dijo que era indispensable la colaboración de todas las policías del continente para evitar que esto se siga presentando, que esto sea atendido por esas policías y por los órganos de inteligencia de los diferentes países, muchos de los cuales son adyectos de los Estados Unidos, pues ya es otro cantar. Pero la posición de Colombia ha sido la de denunciar a Donald Trump desde el principio y así continúa haciéndolo, pero yo creo que se requiere ir más allá, que Colombia debe fijar una posición muy definida y exigirle a la Organización de Estados Americanos también que se pronuncie, porque ha guardado absoluto silencio. Y me parece que también como presidente pro tempore de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el presidente Petro debe promover un nuevo encuentro, un nuevo pronunciamiento para endurecer el que salió de la reciente cumbre celebrada en la ciudad de Santa Marta. De modo que creo que Colombia ha fijado su posición, ha expresado su solidaridad con los países agredidos y ha exigido la intervención de los organismos internacionales para sancionar a Estados Unidos, empezando por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. También ha pedido que haya intervención de mediadores desde el Medio Oriente, por ejemplo, para evitar las invasiones y para que mediante el diálogo pues haya soluciones que puedan evitar la intervención, el injerencismo y la agresión militar de Estados Unidos, por ejemplo, contra la República Bolivariana de Venezuela, evitar la agresión a su pueblo y a su gobierno. En medio de este contexto, Sebastián, también hay que analizar esa mirada geopolítica, ¿cierto? Sobre todo cuando tiene Estados Unidos un secretario de guerra que no solamente vulnera la propia seguridad nacional de su país, lo hemos visto por usar este chat signal, por pasar información que corresponde a temas internos, pero también con esta postura intransigente de seguir bombardeando lanchas de pescadores en el Pacífico y también en el Caribe. Y que esto está generando un quiebre inclusive interno dentro de los propios congresistas. ¿Por qué no presentan las pruebas del supuesto narcotráfico? ¿Por qué se niegan a revelar los videos de ese 2 de septiembre? ¿Qué hay detrás de todo este manejo?
Bueno, Paola, creo que ahí tenés un punto muy pero muy importante porque evidentemente el ministro de Guerra de los Estados Unidos no ha tenido la respuesta a las que ha sido sometida por parte de congresistas, también por parte de la prensa, vamos a decir, estadounidense, en donde más allá de la evidencia que todo este tipo de acciones vulneran la Convención de Ginebra de 1949, además de la Carta de las Naciones Unidas, en lo que es el horizonte geopolítico se demuestra una vez más que se trata de una extensión de la doctrina Monroe en este contexto, como vimos en el presente informe presentado por el gobierno de Donald Trump, que lleva el nombre de el corolario Trump. No es un tema menor en el que pone de manifiesto de alguna manera una retirada de otros conflictos a nivel planetario, volviendo a poner sus ojos y sus garras sobre este continente nuestro americano. Y parte de esa evidencia se ve en el avasallamiento de lo que son las leyes internacionales, por ejemplo, con los sobrevivientes, ¿sí?, de estos bombardeos en los cuales han tenido acciones diferentes. En algunos casos, ellos los han rematado en esos videos que vos efectivamente nos estás diciendo que no nos están queriendo mostrar y que lo vieron de manera interna, y en otros casos rescataron a 2 personas sobrevivientes de estos bombardeos contra las lanchas, y al encontrarse en ese limbo legal en el que ellos deliberadamente necesitan mantenerlos alejados de las cortes estadounidenses, porque generar estas acciones terroristas, acciones de crímenes de guerra por fuera de la Convención de Ginebra, son altos delitos federales en los Estados Unidos. Entonces no encontraron realmente una solución lógica, porque si los estaban acusando de narcotráfico y sobreviven y los detienen, bueno, ¿por qué no los llevaron a los Estados Unidos para enjuiciarlos? Es simplemente porque no hay delito cometido en una persona que viaja en una lancha por el Caribe. Y en ese sentido me parece que se va poniendo claro y de manifiesto que todos esos centros de tortura internacional que ellos tienen a disposición, como la cárcel de Guantánamo en Cuba, este nuevo centro de tortura internacional que es el CECOT en El Salvador, a manos y financiación de Bukele, pudieron haber sido alguna estrategia por parte de ellos de decir, bueno, los mantenemos detenidos pero porque no queremos liberarlos, pero al mismo tiempo no podemos tenerlos en una corte estadounidense. En este embrollo lo que hicieron hasta ahora con esos 2 sobrevivientes es supuestamente devolverlos a su país de origen, en este caso Ecuador y Colombia. A mí me gustaría que los colegas de estos países trataran de darle seguimiento a estos casos, porque requiere realmente poner la atención y el foco en esos sobrevivientes para que digan realmente cuáles fueron las circunstancias de su supervivencia. De todo este contexto que además tiene que ver por esta doctrina Monroe, una estrategia de seguridad nacional, de lo cual me gustaría profundizar, por supuesto, al regreso de la pausa. Le pido a Luis Alfonso y a Sebastián que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos una pausa rápida y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del mapa de Telesur les vamos a compartir este vídeo. Es un extracto de las cientos de movilizaciones en más de 60 países que se han ido desarrollando en distintas partes del mundo. Esto es en Oslo, por ejemplo. Cientos han participado en movilizaciones rechazando la agresión militar y la amenaza de presión también económica que sigue ejerciendo Estados Unidos contra Venezuela y contra los países soberanos de nuestra región de América Latina y el Caribe. Washington, Nueva York, Oslo, donde los movimientos también han alzado su voz en defensa del pueblo palestino, rechazando las solicitudes de invasión militar y sobre todo cuestionando la entrega de un premio Nobel que ha recaído entre la ultraderechista
venezolana María Corina Machado. Un premio manchado de sangre, decían también en medio de sus consignas, así con pancartas, con la bandera venezolana, levantando la voz, rompiendo el cerco mediático y elevando también su protesta hacia el inquilino de la Casa Blanca para que saque sus manos de Venezuela. Forma parte también de las movilizaciones masivas que se han ido registrando desde el pasado fin de semana, inclusive frente, así como lo ven, de la Casa Blanca. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage que nos muestra cómo Caracas, la capital venezolana, es sede de esta Asamblea de los Pueblos, una cumbre por la soberanía que se desarrolla en el Salón del Círculo Militar en la capital y reúne a más de 500 líderes y organizaciones de la región. Un encuentro que busca articular una respuesta continental frente a lo que denuncian como una reactivación de esta doctrina Monroe. La agenda del evento también incluye el impacto de las medidas coercitivas unilaterales calificadas como una forma de extorsión política, la lucha contra la desinformación y la defensa de la verdad también como un instrumento clave que utiliza Estados Unidos en medio de la disputa global, la migración, la justicia ambiental y la resistencia ante el supremacismo, el llamado a la unidad de los pueblos del sur global para hacerle frente a este imperialismo y al neofascismo que forma parte también de la estrategia estadounidense. Son meses de trabajo que se han instalado, que arrancó el 9 y que culmina el 11 de este mes. Luis Alfonso, este es un escenario creo que clave en estos momentos de agresión sin precedentes. Algunos expertos califican que la región no había vivido este tipo de presión en los últimos 20 años. ¿Cómo calificar a la integración quizás como una pieza clave o como una respuesta clave? ¿Cómo lo leemos? Yo diría que incluso desde hace más tiempo, desde la invasión a Panamá y la invasión a Granada, pues no se registraba una acción directa de amenaza, de intimidación, de cerco militar, con lo que yo denomino una ciudad militar de terror, como es ese buque, ese navío de guerra que movilizó el Gerald Ford, que movilizó el imperio en cercanías de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos frente a una acción absolutamente desproporcionada, infame y criminal de los Estados Unidos, que solo persigue una cosa, y es defenestrar, derrocar gobiernos progresistas que no están bajo la égida, bajo la férula del imperialismo. Ese es el objetivo estratégico de Estados Unidos, es el objetivo que se ha impuesto no solamente Marco Rubio, el secretario de Exteriores, y también el secretario de Guerra, Hechen, sino el mismo Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es el principal responsable de esta agresión y sin lugar a dudas es el principal, la persona que debe ser señalada por los pueblos como el principal responsable de lo que está ocurriendo, de la oscuridad que se trata de generalizar sobre mares, sobre el espacio aéreo y sobre los territorios de Colombia, de Venezuela, ahora también
amenaza a México. De tal manera que los pueblos lo que deben hacer es lo que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela, que está dando ejemplo desde hace ya meses, desde el inicio de este cerco militar criminal del imperio. Está dando ejemplos de resistencia, de dignidad, de organización, de movilización. Tener 8 millones de milicianos en armas para defender a su patria y dispuestos a dar la vida es un ejemplo de resistencia, de heroicidad y de la forma como los pueblos se deben organizar para responder a un imperio criminal, el imperio más criminal y violador de los derechos humanos, del derecho internacional, como es el de los Estados Unidos. Y esta asamblea que se está cumpliendo en Caracas, pues hace parte de todo ese cúmulo de movilización, de organización, de resistencia. En otros países de América Latina también se deben generalizar. Aquí recientemente, hace unos 20 días, se realizó una Asamblea Nacional Antiimperialista por la Soberanía en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro propio pueblo colombiano y el gobierno, que están siendo sometidos a la persecución por parte del imperialismo con falacias, con mentiras, con el endilgarle a los presidentes de Venezuela y de Colombia falsedades sin absolutamente ninguna prueba. Pero además de eso, se debe generalizar un proceso de formación en las bases populares que están muy sometidas, Paola, están muy sometidas a las narrativas de las corporaciones internacionales, a la narrativa hegemónica del imperio a través de sus medios igualmente hegemónicos. De modo que esa es una tarea que tenemos los periodistas y los sujetos de la lucha social y política de toda América Latina para con nuestro pueblo, para generar la verdad de lo que está ocurriendo. De modo que las tareas que tenemos por delante son importantísimas y esta asamblea que se está cumpliendo en los pueblos de América Latina en Caracas hace parte de toda esa lucha que se debe incrementar, porque lo que se viene es más luchas en el año 2026. De este contexto, Sebastián, me gustaría también seguir profundizando. ¿Qué viene de aquí en más? Para ello te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunciaba ante toda esta estrategia que implementa Estados Unidos y decía, hoy Estados Unidos tiene dos características fundamentales en su estrategia de seguridad nacional, recientemente publicada, recordemos, por el presidente Trump. Decía, la primera de ellas, la violencia militar, y la segunda, con agresiones económicas, lo que nosotros llamamos el Pentágono económico. Sebastián, aquí dos cosas claves. Ella también narraba de alguna manera cómo se convierten estas medidas unilaterales, mal llamadas sanciones, y también la presión militar como otra forma de bombas silenciosas que caen sobre los pueblos soberanos. Y al referirse a esto, también planteaba una consulta. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Será China? ¿La influencia? ¿Cómo utilizar a nuestra región por parte de Estados Unidos para mermar su presencia? ¿Qué representa esta nueva doctrina Monroe justificada bajo seguridad nacional? Es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, Paola. La sensación que tenemos es que Estados Unidos está aceptando la finalización del mundo unipolar y está aceptando un mundo tripolar, pero no multipolar. Por tanto, está marcando algunas líneas importantes, por eso vemos como cierta exaltación en la Federación Rusa, porque están bastante contentos con esta nueva postura de Estados Unidos de abandonar a los europeos o simplemente imponerles que ellos tienen que pagar el 5% de su PBI para la OTAN y que sean responsables de su propio sistema de defensa después de que los embarcaron a todos ellos en esa lucha contra la Federación Rusa a través del territorio ucraniano, que los ha devastado y que les ha impuesto sanciones que no les han servido para nada. Venezuela conoce esta historia, Venezuela saben que van por su petróleo, no es la primera vez que pasa esto. Cuando hablábamos de este concepto de corolario, es interesante ver que Trump lo retoma de este concepto del corolario Roosevelt, ¿sí?
por el presidente Theodore Roosevelt en el año 1904, cuando recordemos una historia que en Venezuela es muy conocida, que una flota alemana, acompañado también de buques de guerra británicos e incluso italianos, entraron en el lago de Maracaibo y bombardearon el fuerte de San Carlos durante más de 8 horas, bajo la excusa de que el gobierno de Cipriano Castro les debía intereses por préstamos llevados adelante en ese contexto. Es en ese mismo momento en que el presidente Roosevelt, no Franklin Delano, sino Theodore Roosevelt anteriormente, en 1904, proclama, ¿sí?, el corolario que lleva su nombre, que es el que retoma en este mismo momento Donald Trump. No me parece un tema menor, porque lo que hizo Roosevelt es decir a los europeos: señores, ustedes quédense allá, que este es el territorio en el que nosotros sí vamos a reclamar por la fuerza las acciones que creamos convenientes. Y es parte de la realidad que estamos viendo en este momento. Fíjate que el Comando Sur ha generado un cambio en su jefatura muy importante, porque la renuncia del comandante José se habla mucho de que podría haber estado enfrentada con esta postura del gobierno de Donald Trump de generar acciones bélicas en el Caribe y sobre todo contra la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es extremadamente preocupante que dentro de 2 días nada más va a asumir ese cargo Evan Petus, un nuevo comandante en el Comando Sur, seguramente para articular las acciones que este corolario Trump mostró de manera abierta que están dispuestos a llevar adelante. Pensemos, Paola, y como última reflexión, aquellos videos que Julian Assange tuvo que pagar prácticamente con su vida de los Wikileaks, en el que desde un helicóptero ametrallaban a civiles en las inmediaciones de Bagdad, y que eso generó cambios importantísimos en el gobierno de Estados Unidos y la persecución de Julian Assange, ahora nos están mostrando lo mismo ellos mismos. Ellos nos muestran los videos de las ejecuciones a civiles, que ellos mismos les llaman combatientes ilegales, pero son jóvenes en lanchas en el Caribe, es la única certeza que tenemos, y nos quieren acostumbrar a eso. Tal vez por la continuidad de este genocidio contra el pueblo palestino que hemos estado siendo testigos, voluntaria o involuntariamente, que se ha empezado a naturalizar, que cualquier potencia puede diezmar, atacar o intentar a llevar adelante grandes matanzas contra pueblos indefensos. Me parece que es parte de la estrategia que ellos están llevando adelante, por eso más importante que nunca la unidad de nuestra América. Quiero agradecer a Luis Alfonso Mena y también a Sebastián Salgado por habernos acompañado hoy y compartir sus valiosos análisis también con nuestros televidentes y entender de qué va esta nueva estrategia, una reestructuración de la doctrina Monroe en nuestra región, y que tiene justamente esos lineamientos: las ejecuciones extrajudiciales, la presión militar y, por supuesto, las sanciones unilaterales arbitrarias que mantienen contra los pueblos soberanos de nuestra región. Gracias a ambos por su tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Estados Unidos, secretario de Guerra en la mira. Hablemos de las ejecuciones extrajudiciales. Hay bastantes críticas desde los propios congresistas de Estados Unidos ante el injustificado despliegue de guerra en el Caribe, con un secretario de guerra que ha dejado al descubierto un inexistente plan de lucha contra las drogas y que solamente está agrediendo a un país como Venezuela para saquear sus recursos estratégicos. Por eso se han alzado en el mundo cientos de voces en rechazo a la agresión estadounidense contra Venezuela y la región de América Latina y el Caribe. 2. Derecho internacional. Colombia, Venezuela y varios países de nuestra región le han dejado claro a Estados Unidos que existe la prohibición del uso de la fuerza, que debe respetar la soberanía y la integridad territorial y el deber de resolver controversias por medios pacíficos, no simples formalidades diplomáticas. Son obligaciones jurídicas que además son vinculantes para todos los estados sin excepción. Ignorarlas podría significar la debilitación de las bases mismas del sistema internacional y poner en riesgo inclusive la convivencia hemisférica, y eso es algo que los pueblos no lo van a permitir. Hablemos del punto 3 de su plan.
Una estrategia de seguridad nacional en el que confirma la administración de Donald Trump bajo la excusa de su nueva estrategia nacional en la que pretende revivir la doctrina Monroe para el control del hemisferio, una doctrina que aplica de la mano de la violencia militar y las agresiones económicas, que se convierten en esas bombas silenciosas que caen sobre los pueblos soberanos. El objetivo de Trump con esto es mermar también la presencia y la influencia de China, usando a nuestra región como un bastión de guerra. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.